Esta no es la historia de un simple hombre, sino un relato de amor, sacrificio, esperanza y fe que trascendió épocas. Esta es la vida de Jesús, como nunca te la han contado. Todo comenzó en silencio, en un pueblito de pastores llamado Belén, sin reyes ostentosos y sin riquezas conspicuas. Y sin embargo, aquello que empezó en lo más humilde, iba a cambiar al mundo para siempre. Mucho antes de que él llegara al mundo, ya había un anhelo profundo. En aquel tiempo, la humanidad estaba cansada, entre dolor, guerras y miedos. Israel vivía bajo la sombra del Imperio Romano, y muchos aguardaban la llegada de un Mesías, un Salvador que traería paz, justicia y esperanza. Las profecías antiguas prometían un niño nacido de una virgen, a quien llamarían Emanuel, es decir, Dios con nosotros. En Nazaret, un pequeño pueblo, habitaba una joven llamada María. Tenía apenas entre 15 y 16 años, era amable y fiel, y estaba unida a un carpintero sencillo llamado José. No eran ricos ni famosos, eran personas comunes con una vida modesta. Pero algo extraordinario estaba por ocurrir. Un día, cuando María estaba sola, un ángel radiante llamado Gabriel se le apareció. Imagina la sorpresa. De pronto, un ser resplandeciente se manifiesta ante ti y dice: «No temas, María, hallaste gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin». María, atónita, preguntó: «¿Cómo podrá ocurrir si no he estado con ningún hombre?». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el bebé será santo y será llamado Hijo de Dios». Después de aquella revelación, María pronunció una obediente aceptación. «Soy la sierva del Señor, que se cumpla lo que has dicho». De pronto, José recibiría una noticia que lo desbordaba. Había decidido romper el compromiso en secreto, porque no quería avergonzar a María. Pero una noche, un ángel le habló en un sueño: «José, no temas. Toma a María como tu esposa, porque lo que ha concebido proviene de Dios. Llámalo Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados». Al despertar, José obedeció. Tomó a María, y juntos emprendieron un viaje que, sin saberlo, cambiaría el mundo para siempre. Llegaron a Belén, y la ciudad bullía de gente. No había hospedaje disponible, puertas cerradas ante cada intento. En medio de la afluencia, alguien ofreció un refugio mínimo, un establo, un lugar humilde para cuidar a animales. Allí, en la quietud de la noche, María dio a luz a Jesús. Lo envolvió en paños y lo colocó en un pesebre, porque no hubo lugar para un hijo en la casa de los hombres. Más allá, al oriente, unos sabios, también llamados magos, vieron una estrella que indicaba un gran nacimiento, y la siguieron con la esperanza de hallar al recién nacido rey. Llegaron a Belén y encontraron a Jesús con su madre, María, ante quien se postraron y le ofrecieron regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, la llegada de estos nuevos reyes trajo inquietud a Herodes, que temía perder su poder. Así que, secreto, les pidió que lo informaran sobre el lugar de Jesús, para poder adorarlo también. Pero los sabios fueron advertidos en un sueño de no volver a Herodes. Mientras tanto, un mensajero celestial habló a José en otro sueño: «Huye a Egipto con María y el niño. Herodes busca matar al niño». Así, en la oscuridad de la noche, la familia partió hacia tierras extranjeras, hasta que la amenaza cesó y Herodes murió. Allí, en Egipto, la vida de la familia se protegió, hasta que llegó el momento de regresar.
Después de escapar de Herodes y de un tiempo en Egipto, José, María y el pequeño Jesús regresaron a Nazaret. Nazaret era un lugar donde la gente vivía de la tierra. Agricultores, artesanos, pastores, panaderos y niños que correteaban por el polvo. La vida diaria era simple pero plena. María y José trabajaban con esfuerzo. No contaban con grandes riquezas, pero sí con un gran amor. Jesús crecía en cuerpo, mente y espíritu. Imagina a un niño curioso. Se levantaba con la primera claridad del día, se lavaba, desayunaba pan plano, aceitunas y leche. Juan, el padre de familia en el taller de la carpintería, trabajaba la madera, haciendo mesas, sillas y herramientas, a veces con Jesús a su lado, observando, aprendiendo y preguntando. Quizás Jesús también ayudaba a María en la cocina, o llevaba agua, o mezclaba la masa, mientras escuchaba cantos suaves. Entre los niños del pueblo, Jesús se destacaba por su bondad y gentileza. Respetaba a los mayores y escuchaba las historias que su madre le contaba cada noche. Relatos de Moisés, Abraham, David y otros grandes personajes de la fe. Así, una luz interior comenzó a brillar en él. Desde temprano Jesús mostraba una profunda empatía, una dignidad serena y una conexión especial con lo divino. Él estudiaba las Escrituras, los textos sagrados, oraba en soledad y caminaba por las colinas, absorbiendo pensamientos sobre la existencia. Él observaba a la gente, cómo vivían, lloraban, se trataban entre sí. Y así, poco a poco, nació un fuego interior. Veía a los pobres ser ignorados, a los ricos ser egoístas, a la gente olvidar el amor y obedecer solo reglas vacías. Jesús atestiguaba dolor, enfermedad, injusticia. Sentía una llamada a actuar, pero esperó años, en silencio y con paciencia. ¿La razón? Porque no estaba decidido a convertirse en predicador o héroe de inmediato. Se estaba preparando, en las profundidades, para una misión tan audaz que podría cambiar toda la historia. Durante ese tiempo, se dice que José murió. No se sabe el momento exacto, pero para cuando Jesús inició su ministerio, José ya no figuraba en la Biblia. Así, Jesús, ya como hijo mayor, asumió la responsabilidad de la casa. Debía cuidar a María y a sus hermanos menores. Trabajaba con esfuerzo, no por dinero, sino por amor. Ese dolor de perder a un padre templó su corazón. Aprendió a sentir el dolor ajeno. Esto era profundo. Aunque era el Hijo de Dios, vivía como cualquiera de nosotros. Era plenamente humano. Sentía hambre, sed, tristeza, alegría, amor y dolor. Sonreía, lloraba y sangraba. Sin perder su humanidad, llevaba una luz divina que el mundo aún no había visto. Esos años de silencio no fueron vacíos. Eran años de formación, sacrificio y amor profundo. Se preparaba para iniciar su misión. Casi 30 años de espera tranquila. Trabajó, oró, ayudó a la gente y cargó con la responsabilidad que le correspondía. Observó el mundo que lo rodeaba, la injusticia, la pobreza, la soledad que albergaban los corazones de las personas. Y algo profundo dentro de él susurró: «Es hora». Sabía que su misión estaba por empezar. Pero antes de salir a hablar al mundo, debía ocurrir algo importante. Juan el Bautista. En la región desértica junto al río Jordán, vivía un hombre llamado Juan. Vestía piel de camello y comía langostas con miel silvestre. Su vida era áspera y salvaje, pero su corazón ardía. Juan era primo de Jesús y, sobre todo, un profeta, un mensajero de Dios. Su voz resonaba junto al río. «Arrepiéntanse, cambien sus caminos, el reino de Dios está cerca». Gentes de aldeas lejanas cruzaban caminos para escucharlo. Recibían sus palabras con lágrimas y confesión. Juan los bautizaba en el río, lavándolos en agua para simbolizar un nuevo comienzo.
pero siempre decía: «No soy yo a quien esperan. Viene alguien mucho más grande que yo. Ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias». Por interior, supo quién era. «¿Quieres que te bautice? Deberías ser tú quien me bautice a mí», respondió Jesús. «Déjalo así ahora, es correcto». Entonces Juan, con delicadeza, puso sus manos sobre Jesús y lo sumergió en el agua. Y ocurrió algo asombroso. Al salir del río, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma y reposó sobre él. Entonces una voz desde el cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, a quien me complazco en plenitud». Todos lo percibieron. No era un hombre común. Era el Hijo de Dios, y su viaje había comenzado de verdad. Tras el bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, no para predicar, sino para estar consigo mismo, para enfrentar su batalla interior. Allí pasó 40 días sin comer. Imagina, sin pan, sin frutas, sin agua, bajo el sol del día y el viento frío de la noche, escuchando solo a la tierra y a la naturaleza. Oró, lloró, dialogó con Dios, sin sentirse solo. En su punto más débil, cuando el hambre y el cansancio lo ponían al límite, el diablo vino a tentarlo. Susurró: «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Jesús respondió: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego, el diablo lo llevó a lo alto del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, salta. Los ángeles te sostendrán». Jesús contestó: «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Después mostró todos los reinos del mundo y prometió poder a cambio de adorarlo. Jesús declinó: «Aléjate, Satanás. Solo a Dios serviré». Y el diablo se retiró. De pronto llegaron los ángeles para fortalecerlo. Regresó de aquel retiro más firme que nunca. Sus ojos brillaban con verdad, su corazón lleno de amor, sus palabras listas para derribar barreras. Recorrió aldeas y pueblos, articulando un mensaje de compasión y cercanía. «Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca». No era un maestro común. No imponía reglas ni sembraba miedo. Hablaba con autoridad y bondad. Sanaba cuerpos y, sobre todo, tocaba corazones. Conectaba con quienes eran marginados: enfermos, mujeres, niños, mendigos. Perdona a los pecadores, cuenta historias que penetran el alma. Miraba a los ojos de la gente y transformaba sus vidas. En el borde del mar de Galilea, vio a 2 pescadores, Pedro y Andrés, lanzando sus redes. Solo les dijo: «Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». Dejaron atrás sus redes sin dudar y lo siguieron. Más tarde llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y formó así una nueva familia, sus discípulos. No eran ricos ni famosos, eran personas comunes con corazones amplios. Pero junto a Jesús, juntos podrían cambiar el mundo. Empezó a enseñar en sinagogas y en colinas. Multitudes lo seguían por lo que decía y por lo que hacía. Sanaba a los enfermos, tocaba a los impuros, trataba con mujeres, niños, mendigos y marginados. Perdonaba a los que erraban y contaba parábolas que tocaban el corazón, revelando una forma de vivir centrada en la paz, la bondad y la verdad. Sus palabras no eran duras ni temerosas, eran impulsadas por una verdad nueva. Pero los maestros religiosos, fariseos y escribas estaban celosos y molestos. No les gustaba que Jesús fuera tan amado, que hablara con esa autoridad, que rompiera tradiciones para mostrar misericordia. Comenzaron a vigilarlo, seguirlo y estudiar formas de detenerlo. Pero Jesús no temía. Acababa de empezar. Fue un periodo sereno, íntimo, un regalo de amor. Y la noticia empezó a propagarse: «Este hombre trae sanación». Un día, un hombre cubierto de lepra se acercó a Jesús. Su cuerpo mostraba llagas, la piel se desprendía. La gente huía,
Nadie lo había tocado en años. Cayó ante Jesús y dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús no se apartó, no habló a distancia. Extendió la mano y tocó al hombre. «Quiero», dijo. «Sé limpio». Al instante quedó sanado. Su piel recuperó la tersura de la juventud. En otra ocasión, Jesús enseñaba en una casa tan repleta que nadie cabía. Algunos amigos llegaron cargando a un hombre paralítico, pero al hallar la entrada imposible, decidieron subir al techo, hacer un agujero y dejar al enfermo justo frente a él. Mientras la gente contenía el aliento, Jesús miró al hombre y dijo: «Tus pecados te son perdonados». Los maestros de la ley se indignaron. ¿Quién creía ser? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús preguntó: ¿qué es más fácil, decir «tus pecados te son perdonados» o «levántate y camina»? Para demostrar su poder se dirigió al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a casa». El hombre se levantó, caminó, recogió su camilla y se fue, con lágrimas de alegría. La multitud quedó asombrada, algunos maravillados, otros temerosos, otros irritados. Una mañana, Jesús subió a una colina. Miles lo siguieron y se sentaron en silencio. Él miró a los pobres, a los quebrantados, a los hambrientos y a los que lloraban, y comenzó a hablar con calma. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Enseñaba un modo de vida nuevo, lleno de amor, humildad y paz. Dijo: «Ama a tus enemigos, ora por los que te afligen, no ores para ser visto, no os preocupéis por mañana, confiad en Dios». Sus palabras eran suaves, pero penetraban hondo. No eran simples reglas, eran vida. Cierta tarde, Jesús y sus discípulos remaban por el lago. El cansancio lo sorprendió y se quedó dormido. De pronto estalló una tormenta. El viento aullaba, las olas golpeaban el barco y el agua lo llenaba. Los discípulos entraron en pánico. «Maestro, vamos a morir». Jesús se levantó. El viento rugía y las olas eran bravas. Miró la tormenta y dijo: «Paz, estate quieta». Inmediatamente el viento cesó. Las olas se calmaron. Silencio. Los discípulos se miraron entre sí, murmurando: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen». Los líderes religiosos, al observar a Jesús, se sentían inquietos. Presenciaban sus milagros, veían cómo crecía la multitud y escuchaban sus palabras poderosas. Temían perder su control y comenzaron a planear en secreto, buscando espías y debilidades. Pero Jesús seguía adelante, sanando, amando, enseñando. Sabía lo que venía, pero no se detenía. El amanecer de aquella mañana trajo un aire distinto. El sol era suave y el viento templado, pero algo había cambiado. Jesús se acercaba a Jerusalén, la gran ciudad. Sabía lo que le esperaba allí, pero siguió avanzando. Sus discípulos no comprendían del todo. Quizá creía que él sería rey, que liberaría a su pueblo de los romanos. Pero Jesús sabía que su reino no era de este mundo. En un pueblo pequeño, Jesús visitó una casa para cenar. Una mujer entró en silencio, con un frasco de perfume caro. Sin decir palabra se acercó a Jesús, lloró, le besó los pies y los secó con su cabello. Derramó el perfume sobre ellos. La gente miraba sorprendida. ¿Qué pasa con esa mujer? Jesús dijo: «Ella ha mostrado un gran amor. Sus muchos pecados le son perdonados. Donde se cuente mi historia, su amor permanecerá». Entre sus seguidores, Jesús eligió a 12 para estar cerca: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Tadeo y Judas Iscariote. Vivieron junto a él, caminaron, rieron, lloraron, aprendieron. Eran su familia. Él sabía, no obstante, que uno de ellos lo traicionaría.
A veces la gente trataba de mantener a los niños alejados de Jesús, pero él decía: «Dejad que los niños vengan a mí, el reino de los cielos les pertenece». Los levantaba en brazos, los bendecía y les decía que debían parecerse a ellos, simples, confiados, puros. Mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, contempló la ciudad y llorando dijo: «Jerusalén, cuánto deseé reunir a tus niños como una gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste». Viendo lo que otros no ven, el dolor, la ceguera y el peligro que se acercaba, su corazón se quebró no por sí mismo, sino por la gente. Cerca de la ciudad, Jesús se cruzó con una higuera cargada de hojas, pero al acercarse descubrió que no llevaba fruto. Su mirada fue más rígida que la sombra de la planta. «Nunca más nadie coma de ti», pronunció con calma, como si dejara una enseñanza grabada en el aire. A la mañana siguiente, el árbol estaba marchito, severo testimonio de una promesa que no admite excusas. No basta parecer correcto. Un corazón sin fruto está vacío. Así, la autoridad del mundo se mostraba desbordada por la verdad que nace del interior. Luego entró en el templo, la casa de Dios. Uniformidad de amontonamientos de mercaderes y vendedores, toda una maquinaria que disfrazaba la codicia como negocio santo. Jesús, profundamente enfadado, volcó las mesas y les habló con una firmeza que no admitía réplica. «La casa de mi Padre será una casa de oración, pero la habéis convertido en una cueva de ladrones». La muchedumbre se quedó sin aliento. Algunos aplaudieron el corte, otros maldijeron su osadía. Entre los 12, la semilla de la traición ya echaba raíces. Judas Iscariote, con la máscara de la duda, empezó a dudar de la justicia de todo esto. Lo que quizá buscaba no estaba en el reino que Jesús enseñaba. ¿Dinero? ¿Poder para que Jesús fuese un rey que se sienta en tronos? En secreto, se reunió con los dirigentes religiosos y le ofreció traicionar al Maestro por 30 monedas de plata. Aceptó el trato, pero nadie lo supo. Jesús pasó los días siguientes enseñando en el templo. Habló del perdón, de la humildad, de estar preparados para la presencia de Dios. «El mayor entre ustedes debe ser servidor», decía. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo». Cada noche salía de la ciudad hacia el Monte de los Olivos, una colina tranquila, donde bajo las estrellas se reunía con sus discípulos. Oraba y les advertía con ternura: «Pronto entregarán al Hijo del Hombre. Todos ustedes huirán, pero no teman, he vencido al mundo». Sus palabras contenían amor, dolor y una paz que anteponía la voluntad del Padre a cualquier temor. Sabía lo que venía, y aún así eligió permanecer en el camino del amor. La ciudad seguía ocupada. Luz en las ventanas, risas en las casas, pasos en las calles. Pero en una habitación apartada del bullicio, algo sagrado ocurría. Jesús había pedido a 2 discípulos que encontraran un lugar. «Vayan», dijo, «y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Síganlo, y él les mostrará una habitación. Preparad allí una comida». Así fue. Cuando la noche desciende, Jesús entra con sus 12 amigos en esa habitación modesta. Una mesa baja, pan, vino, el aroma del cordero asado, el sonido de las sandalias rozando el suelo. Jesús mira a sus discípulos, a sus ojos de maestro y amigo, y sabe que esa será la última cena para estar todos juntos. Se quitó el manto y se ató una toalla alrededor de la cintura. Luego, con paciencia y ternura, comenzó a lavar los pies de cada uno. No solo de Pedro, sino de todos, incluso de Judas. El silencio llenó la sala. «Señor, no puedes lavarme los pies»,
protestó Pedro. Jesús respondió con suavidad: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro insistió: «Entonces, lava todo». Sonriendo, Jesús aclaró: «Ya estás limpio, pero no todos». Él sabía que Judas ya había decidido, y aún así lo lavó con el mismo amor. Después de este gesto volvió a la mesa. Tomó pan, lo sostuvo alto, y mirándolos a la cara uno por uno, lo partió. «Tomen, esto es mi cuerpo entregado por ustedes». Después tomó la copa y dijo: «Beban todos. Esta es mi sangre de la nueva alianza, derramada para el perdón de los pecados». Sus manos temblaban, pero su voz se mantenía serena, llena de un significado que aún no alcanzaban por completo. Entonces, como una nube que se deshilacha, su voz se tornó más baja. «Uno de ustedes me traicionará esta noche». El silencio cayó con la presión de una lluvia densa. Se miraron entre sí, asustados y confundidos. «¿Soy yo, maestro?», preguntaron. Jesús respondió: «Es el que moja su pan conmigo». Judas sí lo hizo. Jesús lo miró no con ira, sino con dolor y con amor. «Hazlo pronto», susurró. Judas se levantó, su rostro se endureció y salió sin mirar atrás. Después de la cena levantaron la vista hacia la noche oscura. Salieron de la habitación y caminaron hacia Getsemaní, un jardín tranquilo que parecía guardar el peso de lo que se acercaba. En el camino, Jesús compartió sus palabras finales, llenas de amor, de esperanza y de despedida. «No permitáis que vuestros corazones se turben. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Permaneced en mí, amaos como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por sus amigos». Sabiendo que su hora estaba cerca, su voz se hizo más suave, más cercana. Llegaron al jardín. A sus discípulos les pidió: «Quedaos aquí mientras voy a orar». Pero llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Su rostro mostró una tribulación que no habían visto antes. «Mi alma está afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Se alejó un poco, se arrodilló y oró: «Padre, si es posible que esta copa pase de mí, no sea la voluntad nueva, sino la tuya». Sus manos se aferraban al suelo, su frente tocando la tierra, las lágrimas descendiendo como lluvia. Decía que su sudor parecía sangre. Volvió con sus discípulos que dormían, los despertó con suavidad y les dijo que oraran para no caer en tentación. Volvió a orar, pero la lucha continuaba. Oró solo, sin enojo, siempre con amor. Desde lejos, un sonido de pasos, antorchas y espadas se acercaba. Judas los guió, con una sonrisa que no borraba la traición. Se acercó a Jesús y lo besó, como señal de saludo. «¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso?», preguntó Jesús. Los soldados rodearon y Pedro, en un arrebato, sacó una espada y cortó la oreja de un guardia. Pero Jesús ordenó: «Guarda tu espada». Sanó la oreja herida y en ese instante mostró que incluso en la traición la compasión no se rompe. Le esposaron y lo condujeron. Sus discípulos huyeron, temiendo por sus vidas. Solo Pedro y Juan permanecieron a distancia, viendo cómo la escena se volvía un calvario en la penumbra de la noche. La multitud que antes gritaba «Hosana», ahora gritaba por justicia humana, demandas de muerte. Pero Jesús no luchó. Caminó con calma hacia el dolor, sabiendo que aquel dolor era parte de un plan mayor, un inicio, no un final. Pedro, fuera de la casa donde llevaron a Jesús, fue probando la fragilidad de la fe. Una criada lo reconoció y él negó conocer a Jesús. Otro lo identificó y él insistió en su negación. 3 veces negó conocerlo. Cuando oyó el canto del gallo, recordó las palabras de Jesús y con el pecho roto salió a llorar desesperadamente. Su dolor no era solo por la negación, era la prueba de fe a la que todos eran llamados. Esa noche, mientras otros dormían, Jesús soportaba la interrogación, el dolor,
la burla. No respondió con ira. La fuerza que emana del amor lo sostenía. Sabía que la noche traerá la luz. Y así, con una mirada hacia el horizonte, se abría camino hacia la cruz. La colina recibió el nombre de Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo tendieron sobre la madera. Un soldado sostuvo su brazo derecho, otro su brazo izquierdo, y un tercero clavó el clavo. Con un golpe seco, la escena se inició. Atravesó carne, atravesó hueso y atravesó la madera. Una mano siguió a la otra, luego sus pies, y al fin levantaron la cruz. El cielo guardó silencio. La tierra contuvo el aliento. A su alrededor, la gente observaba. Risas, llantos, miradas sin rumbo. No estaba solo. A su izquierda y a su derecha colgaban dos criminales. Uno gritó: «Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro respondió: «Nosotros merecemos este castigo. Él no hizo nada malo. Jesús, recuérdame cuando vengas en tu reino». Jesús, a pesar del dolor, giró la cabeza. Su voz fue suave: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Bajo la cruz estaba María, su madre, lágrimas en los ojos y un corazón desgarrado. A su lado, Juan, el discípulo amado. Jesús los miró y aún en el sufrimiento pensó en ellos: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Y a Juan: «Aquí tienes a tu madre». El cielo empezó a cambiar. Nubes cubrieron el sol. Era mediodía y la oscuridad cayó de golpe sobre la tierra. 3 horas de silencio, 3 horas de dolor, 3 horas de vigilancia celestial. Entonces Jesús habló de nuevo. Su voz era débil, pero sus palabras eran firmes. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». No pronunció maldiciones ni pidió venganza. Pidió misericordia para quienes lo hirieron. La multitud guardó silencio. Su cuerpo temblaba. Sus labios, secos, susurraron: «Tengo sed». Un soldado empapó una esponja en vino agrio y se la acercó a él. Jesús la probó. Luego miró al cielo. Su momento final había llegado. Su pecho se alzó. Sus ojos buscaron el firmamento y gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El dolor físico parecía pequeño frente al silencio del Padre, pero no se rindió. Respiró por última vez y murmuró: «Todo está cumplido». Bajó la cabeza y en tono apacible añadió: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Murió. La tierra tembló, las rocas se quebraron, las tumbas se abrieron y el cielo lloró. El velo del templo, grueso y alto, se rasgó de arriba abajo, abriéndose un camino directo hacia Dios. Un soldado romano, al verlo morir, murmuró: «Ciertamente este era el Hijo de Dios». Su cuerpo fue bajado con cuidado, envuelto en lienzos y colocado en una tumba. Una piedra fue rodando para sellarla. El silencio reinó, pero no era el final. Al amanecer 3 días después, algunas mujeres llegaron a la tumba. La piedra ya estaba movida. ¿Dónde estaba Jesús? Un ángel les anunció: «No teman, Jesús ha resucitado». Sí, volvió a la vida. Venció a la muerte. Después, se apareció a sus seguidores varias veces. Les mostró las manos, habló, compartió comida. Estaba vivo, tal como había prometido. No era el fin, sino un nuevo comienzo. Jesús demostró que el amor es más fuerte que la muerte, y que la verdad y la luz siempre triunfan. Y ahora, queridos amigos, recordemos lo esencial de su enseñanza. No solo vivió, amó con intensidad. No solo habló, sanó, perdonó y elevó a otros. No llevó corona de oro, sino de espinas, y aún así optó por perdonar. No construyó un palacio, sino corazones. ¿Qué nos dejó su vida? Ama a todos, incluso a quienes te lastiman. Sé amable y honesto, aun cuando el mundo sea injusto. Ayuda a los demás, incluso sin recompensa. Habla la verdad, aunque sea difícil. Perdona, aunque no digan lo siento. Cree en ti mismo. Estás aquí por una razón. No te rindas, incluso cuando duela.
Jesús enseñó que la verdadera fuerza está en perdonar, y que el poder real no es tenerlo todo, sino darlo todo. El éxito genuino no es la fama o la riqueza, sino cuántas vidas tocas. Si hoy te sientes roto o cansado, recuerda que Él también fue traicionado y herido, pero eligió el amor, y ese amor cambió el mundo.